Esto pues, nos va a permitir recolectar herramientas para poderles facilitar a nuestros niños y nuestras niñas todo el proceso de tareas en casa, generación de ambientes para generar mejores aprendizajes en el hogar y sobre todo el cumplimiento de las tareas escolares. Adicional, pues también vamos como a recoger esas herramientas que necesitamos para poder afrontar todos los compromisos escolares que tenemos dentro de los ambientes seguros, manteniendo una comunicación siempre asertiva con los docentes. Como objetivo principal del taller, adicional de proporcionarles herramientas y estrategias, también vamos a generar hábitos adecuados para el estudio en casa. Entonces, daremos inicio con la comprensión del diagnóstico. Para ninguno de nosotros es un secreto que a veces abordar los diferentes diagnósticos que encontramos en casa es muy complicado, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando hablamos de diagnóstico, un solo diagnóstico se nos divide según el lugar donde estemos. Entonces, para el médico el diagnóstico es una cosa, para el sitio de terapia ya lo tomamos de otra manera, pero nuestro enfoque va a ser para el colegio. ¿Cómo vamos a afrontar ese diagnóstico que nos están dando a nivel escolar? Teniendo en cuenta que la docente siempre se nos va a dirigir es hacia la parte académica, que es realmente lo que nosotros también buscamos, cómo fortalecer, cómo apoyar ese entorno académico. Entonces, el día de hoy vamos como a aclarar un poquitico esas dudas que tenemos sobre los diagnósticos en la escuela, en el colegio y en los entornos educativos donde nuestros niños y nuestras niñas hacen presencia. Entonces, bueno, vamos a iniciar con los tipos de diagnóstico. Como les decía anteriormente, nosotros nos vamos a enfocar 100 en cómo manejar el diagnóstico a nivel educativo, pero no podemos dejar de un lado cómo lo está viendo el médico y cómo lo está viendo el psicólogo, ya que es precisamente de ahí, de esos aportes que nos da la medicina y la parte de psicología, de donde nosotros vamos a partir para poder fortalecer todo el ambiente académico de nuestros niños y nuestras niñas, porque son esos profesionales los que nos están dando la pauta para nosotros como padre dirigirnos al colegio y poderle decir al docente, a la docente de nuestro hijo, mire, el niño va a aprender de esta manera. Para poder hacer eso, tenemos que conocer supremamente bien los estilos de aprendizaje que manejan las personas, en especial tres que son los que se contemplan a nivel educativo. Entonces está el kinestésico, está el auditivo y está el visual. Si nosotros conocemos muy bien a nuestros niños, pues vamos a saber qué tipo de aprendizaje es el que ellos manejan. Algunas personas manejan los tres tipos, otras personas manejan dos y otras solo uno de los tres. La gran mayoría manejamos solo uno de los tres. Entonces, empecemos con el visual. Cuando nosotros tenemos un aprendizaje visual, quiere decir que todo nos entra por los ojos. Es la manera en cómo estamos aprendiendo. Entonces, no nos va a servir si nos sientan 10 horas en un cuaderno y mira, tienes que escribir y la repetición, porque va a ser muy difícil para nosotros lograr adquirir un aprendizaje, que es uno de los principales fallos que tenemos a nivel escolar, querer generalizar la manera en cómo aprendemos. Entonces es ahí donde nosotros como padres entramos y decimos, no, un momentico, es que mi hijo aprende de esta manera y vamos a diseñar todo el material para que él aprenda de esta manera. Ahí es donde entra a jugar mucho ese documento mágico que yo estoy segura que todos en el colegio lo hemos escuchado hablar, que es el PIAR. El PIAR es donde nosotros vamos a incluir todas estas herramientas para poder fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos llaman al colegio, la docente nos va a decir, bueno, mire, vamos a trabajar esta temática. Es ahí donde nosotros como padre tendemos que entrar a generar ese apoyo. Entonces ahí, cuando estemos haciendo la elaboración del PIAR, es donde el papito o la mamita le va a decir a la docente, profe, un momento, pues el tema está muy bien, pero es que mi hijo lo aprende de esta manera. Entonces, si mi hijo es 100% visual, pues no nos va a servir que le leamos el cuento 10 veces si no se lo mostramos. Entonces, la mejor manera para que él nos aprenda el tema que usted me propone es mostrarle la imagen. O por el contrario, si el niño es auditivo y le queremos enseñar a partir de imágenes no nos va a aprender de esa manera, se le va a dificultar mucho y lo que vamos a hacer es empezar a generar procesos de frustración en el niño o la niña, hasta nosotros mismos, cuando nos pretenden enseñar algo de una manera que no la comprendemos,
tendemos a frustrarnos un poco. Simplemente que como adultos ya tenemos las herramientas para decir, bueno, listo, yo te escucho y después lo estudio de la manera en como yo sé que lo voy a aprender. Los niños aún no tienen esas herramientas. Entonces somos nosotros los que tenemos que brindarle la herramienta para que él empiece a generar esos mecanismos de estudio. Y eso parte desde el colegio. ¿Cómo le estamos impartiendo la del proceso de enseñanza y aprendizaje a los niños en el colegio? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos ahí? Como les decía, cogemos el PIR, lo analizamos, ahí la importancia de estar tan presentes en la elaboración del documento y le decimos al docente, bueno, el tema aplica, se lo vamos a enseñar de esta manera. ¿Listo? Entonces, acá vamos a empezar ya con la parte de las estrategias. Es muy importante para nosotros como padres y madres llenarnos de estrategias. A veces yo sé que no es tan fácil porque nosotros aprendimos de una manera, es la manera que conocemos y generalmente tendemos a enseñar como aprendimos porque generalizamos que si yo lo aprendí así, todos lo van a aprender igual. Y resulta que no, todos aprendemos de una manera diferente. Entonces, si no nos llenamos de estas estrategias, va a ser muy complicado que empecemos a generar verdaderos aprendizajes. Entonces, una de las herramientas que más nos puede funcionar para tener en casa es un horario establecido para estudio, donde tanto nosotros como el niño tenga la disposición de hacerlo y generar esos hábitos y rutinas. Así como nosotros generamos hábitos y rutinas en casa para bañarnos, para alimentarnos, para compartir, para salir. De pronto es muy fácil decir, bueno, todos los domingos vamos al centro comercial y eso no se negocia porque ya es el plan de la familia. O nos acostamos a dormir a las 7 de la noche porque es la hora adecuada para que todos estemos durmiendo. Eso ya es una rutina, se nos convierte en una rutina del hogar. De esa misma manera, pues yo les voy a pedir que empecemos a generar rutinas para la elaboración de tareas. No es fácil, yo reconozco que no es algo tan sencillo de hacer, pero sí es algo que nos va a ayudar mucho a nosotros como papás y como orientadores de la tarea y a los niños que están en proceso de formación, porque cuando ya nos acostumbramos a hacer una actividad mismo, todos los días a la misma hora, de pronto ya al generar ese hábito se nos hace más fácil porque lo volvemos costumbre. Entonces ya por costumbre nos sentamos, no sé, me invento yo, a las 3 de la tarde a realizar las tareas del colegio, si no nos dejaron tareas, entonces vamos a practicar algo de lo que ya hemos visto, pero tenemos esa costumbre de hacerlo, ya no lo vemos como una obligación, sino lo vemos como algo que tenemos que hacer. Así como nos levantamos todos los días para ir al colegio, o para ir a las terapias o para hacer diferentes actividades, también vamos a coger un poquitico de tiempo para realizar las tareas escolares. Dentro de esta generación de rutinas, es muy importante tener en cuenta que el tiempo de todos no es el mismo. Puede que nosotros dispongamos de un tiempo de una hora, pero en 20 minutos ya estamos cansaditos. Entonces es necesario hacer una rutina extra dentro de la que estamos practicando de tareas para poder generar un impacto de verdad. Entonces, me explico. Si nosotros tenemos de 2 a 3 para hacer tarea, pero nuestro tiempo de concentración y de aprendizaje es de 20 minutos, pues cada 20 minutos paramos 5, respiramos, de pronto, no sé, tomamos un poco de agua, un poco de jugo y retomamos con la misma actividad. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues como que también le estamos diciendo a nuestro cuerpo, bueno, ya descansamos, no estamos prisioneros de la tarea, pero la terminamos. Eso es supremamente importante, tener en cuenta el tiempo que tiene cada uno de concentración y de trabajo en mes. Ese tiempo, ¿quién nos lo da? El docente. Entonces, ahí es donde empieza a ver ese enlace, esa colaboración. Entonces, ahí cuando nosotros hablamos con el docente, muchas veces nos dicen, es que más de 15 minutos no está sentado. Cuando ya se aburre, se me sale del salón. Entonces, esa es otra herramienta que podemos brindarle nosotros como papá al docente. No, espere, no es que se aburra, es que simplemente se cansa y si usted no le da la oportunidad de que él tome nuevamente aire, pues él se va a salir porque tiene que buscar cómo esparcirse. Entonces, simplemente es con que le permita, no sé, tajar el lápiz o que lo llame un momentico a su puesto y que él después se devuelva, ya va a continuar con la actividad y va a lograr permanecer toda la jornada en puesto.
Entonces, es como una herramienta que es dual. Nos sirve para la casa, pero también nos sirve para el colegio y vamos a minimizar esos escapes del aula, porque cada vez vamos a tener más la atención del niño o la niña. Obviamente esos tiempos, cuando los empezamos a manejar, a veces son muy bajitos, son 10, 15 minutos y en ocasiones menos. Pero cuando empezamos a usar la herramienta del respeto, porque eso es una parte del respeto, respetar el tiempo del aprendizaje del niño, también vamos a ir viendo que ese tiempo aumenta. Porque entonces miren que acá ya tenemos dos cosas importantes. La primera que es, pues, brindarle la información de la manera en cómo él le gusta y cómo sea atractiva y además cómo la va a aprender. Y la segunda, respetarle el tiempo para recibir, percibir y absorber esa información. Entonces, cada vez la tarea que le pongamos va a ser más atrayente para el niño, ¿cierto? La tercera, ¿cuál sería? Estar constantemente motivando la actividad. No todas las actividades que nosotros presentamos a nivel escolar son atrayentes para el niño, por más de que ya entonces dijimos, no, ya le aplicamos que si aprende de manera visual, se la presentamos en imágenes, y si es auditivo, le hicimos el cuento, y si es kinestésico, le preparamos un material para que él pueda tocar, pero no funcionó. Le permitimos pararse, pero no funcionó. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos respetarle el tiempo al tiempo en que le vamos a presentar la actividad parcializada para que no la vea toda conjunta y de pronto no se le vuelva un nudito en la cabeza tratando de entender algo que no le gusta. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no, y de repente hay actividades que uno presenta que no les gustan por más de que variemos los materiales y que variemos la dinámica. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues se la entregamos parcializada, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que tu tiempo de aprendizaje inicial es de 20 minutos. Entonces, la primera parte de la actividad, no sé, me invento yo de la suma. La primera parte de la suma te la voy a presentar en estos 20 minutos. Te doy el tiempo para que otra vez retomemos, te presento la segunda parte. Si no has terminado la primera, eso quiere decir que necesitas un apoyo adicional. Ahí es donde estoy yo como adulto, bien sea docente, padre, madre o cuidador, para explicarte lo que realmente ya sé que no entiendes. Entonces, para volverte a dar la indicación o para explicarte el punto donde no estamos entendiendo muy bien o para presentarte un nuevo material, pero siempre con el mismo tema, que es el tema que yo necesito que tú aprendas realmente, ¿cierto? Entonces, ahí es donde va a entrar como todo ese proceso de articulación y comunicación. Dentro de esto también es muy importante que el tema que veamos en el colegio es el mismo tema que tenemos que ver en casa para generar de verdad un impacto en el procesamiento de la información. Porque si yo en el colegio le pongo actividades toda la mañana para aprender la suma, pero resulta que en casa, en la horita que tengo dentro de la rutina de estudio, ya no vamos a ver las sumas, sino vamos a ver las vocales, pues ese día se va a generar un choque de información muy fuerte. Y si una de las dos nos gusta más que las otras, pues simplemente vamos a omitir la que no nos gusta. Y es algo natural y es algo que todos hacemos. Entonces, si me gusta más como mi mamá me enseña las vocales, porque me parece más fácil, más chévere, más divertido, pues simplemente voy a omitir lo que la profe me está enseñando en el salón, que son números, y no me gustan y no me parecen chéveres y no me parecen divertidos, y me quedo con las vocales que me enseña mamá, o viceversa. Si la profe me está enseñando números y me fascinan, pero mi mamá me quiere enseñar vocales en casa, pues simplemente en casa no lo hago porque me gusta más lo que la profe me enseña. Entonces, ahí la importancia de la articulación y la comunicación. Entonces, es como estar en permanente contacto con la profe, profe, ¿qué vimos hoy? ¿En qué hicimos énfasis? Ah, bueno, entonces eso mismo lo vamos a trabajar en casa durante nuestra horita de estudio. También es súper importante decirle a la profe o a la educadora especial del colegio, si el colegio cuenta con esta, la orientadora, la psicóloga o el personal encargado del proceso de inclusión, no mandar actividades que sepamos que vamos a tardar más de una hora. Los docentes conocen los niños muy bien, saben cuánto se demoran haciendo una actividad, igual que los papás. Conocemos los niños también que sabemos más o menos promediar el tiempo que nos vamos a demorar haciendo una actividad. Las actividades en casa no se deben exceder de una hora, teniendo en cuenta los tiempos fuera, porque si no vamos a generar un cansancio adicional. Entonces vamos a estar escuchando constantemente, no quiero, estoy cansado, eso no lo sé hacer, eso ya se me olvidó.
yo sí sé hacer eso, pero entonces no entiendo cómo, necesito que tú me ayudes, mami, hazlo tú, papi, hazlo tú, porque se genera un cansancio, o sea, la rutina ya está larga. Ya nos levantamos, fuimos al colegio, en el colegio no solo estudiamos, también jugamos, compartimos, lloramos, discutimos, tenemos como una interacción más amplia. Llegamos a casa, empezamos con las rutinas ya establecidas, que en algunos casos entonces llegas, te quitas el uniforme, cuando no tenemos que ir a terapia, entonces, ok, vamos a almorzar. Hay niños que ya tienen que colaborar con los quehaceres de la casa, entonces lavas la loza y empezamos nuevamente a estudiar. Si nos excedemos de la hora, miren la rutina ya cuántas cosas hemos tenido que hacer en el día. Entonces, eso nos toca empezarlo como a negociar un poquitico, de pronto antes de los 15 años, tratar de que solamente sea una hora. Cuando ya pasamos los 15 años, dependiendo al nivel de respuesta que nos vayan dando los chicos, pues le vamos aumentando de media hora. Entonces ya podemos ir, bueno, iniciando el año, empezamos con la hora. Si ya tu nivel de respuesta es más amplio, la responsabilidad crece a medida de que vamos pasando de año, pues vamos subiendo de a media hora. Igual vuelvo y repito y quiero ser muy enfática en esto porque es muy importante, respetando mucho los tiempos de descanso. Vamos a tener chicos que nomás tengan un tiempo de concentración de 20 minutos, como vamos a tener otros de 40, como vamos a tener otros de 60 y está súper bien todos los tiempos. Lo importante acá es respetar, porque a veces en nuestro afán de que terminemos rápido la tarea, porque hay actividades adicionales a esa, lo que hacemos es empezar a apoyar. Entonces, bueno, ya terminaste, dale rápido, pero eso está fácil, pero... Y son toda esa cantidad de peros que empiezan a confundir más al niño, porque ya para mí la tarea ya es difícil. Si no fuera tan difícil, no hubiera sido tarea porque lo hubiera hecho en el colegio. Entonces tengo la presión de la tarea difícil. Y aparte tengo la presión de que la tengo que acabar al tiempo en que la persona que me está acompañando quiere que yo la termine. Pero no nos hemos puesto a pensar qué tan difícil de elaborar es la tarea para mí como niño. O que de verdad qué tanto apoyo necesito. Lo quiero terminar rápido para que para que podamos ir a hacer la actividad con el adulto que me está acosando. O lo voy a terminar rápido porque realmente sí entendí el tema, lo interioricé y se me facilita. O simplemente lo voy a hacer como para salir de esto y ya. Esas son como las preguntas que tenemos que hacer nosotros para poder empezar a ejercer ese tipo de presión y aumentar o disminuir tiempos de descanso, porque lo podemos manejar. Como adultos que asesoran, tenemos la opción de empezar a manejar esos tiempos de los que les estoy hablando, pero ese manejo va muy acorde a la respuesta que nos estén dando los niños y las niñas. ¿Qué tanto estamos aprendiendo con lo que estamos haciendo y hasta dónde vamos a llegar con esto, para poder empezar a manejar esos tiempos y esas dinámicas, ¿cierto? Entonces, eso, todas esas cositas, como todos esos tips, los vamos a ir viendo cuando empecemos a generar un plan de acción. ¿Qué nos va a decir nuestro plan de acción? Ese plan de acción nos va a permitir identificar las necesidades específicas, dónde realmente necesitamos ese apoyo, pero también cómo podemos medir esos tiempos de los que les estoy manejando. Entonces es como un cuadrito chiquitico que nosotros como asesores o acompañantes de actividades escolares en casa podemos manejar. ¿Cómo lo iniciamos? Lo iniciamos conociendo el PIER que nos dan en el colegio. Todos nosotros como padres acudientes tenemos derecho a conocer ese documento. De ahí vamos a sacar los logros que se han elaborado teniendo en cuenta muchos aspectos importantes del niño y la niña para manejarlos en casa. Entonces vamos a partir de ahí. Ok, entonces este trimestre o semestre, dependiendo del colegio, se maneja diferente. Vamos a ver en matemáticas, conté. En español, vocales. En ciencias naturales, seres vivos. Entonces ya tenemos eso sí tan importante. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué se le dificulta realmente al niño o la niña de estas temáticas que nosotros tenemos? Ahí ya tenemos la segunda casillita de nuestro plan de acción. Realmente, ¿qué se le está dificultando? Y cómo lo estamos abordando desde el colegio, porque ahí es donde tenemos el primer acercamiento con el tema. Por eso hago tanto énfasis en la comunicación con la docente,
¿Cómo lo está afrontando ella? Realmente ella, ¿cómo está viendo ese tema en clase para yo saber cómo apoyarlo en casa, para poder manejar una misma dinámica, ¿cierto? Y la tercera casillita es cómo vamos a evaluar ese aprendizaje. El aprendizaje no solo se evalúa en el colegio, también se evalúa en casa, porque en casa es donde nosotros vemos si realmente el aprendizaje fue o no fue significativo. Entonces ya en casa es donde nosotros podemos decir, ah, ok, mire, la profe me dijo que hoy habían visto conteo con los números hasta 10, pero resulta que es que yo lo estoy viendo y él me dice a mí que ya cuenta hasta 15 y lo puse a contar diferentes objetos en casa y lo puse a clasificar diferentes cosas en casa y sí realmente llegó hasta 15. Entonces la evaluación en mi casa, ¿cuál fue? Preguntarle, generar diferentes dinámicas durante mi hora de estudio y darme cuenta que él llegó hasta 15. Entonces yo al otro día me dirijo a la profe y yo, profe, mira. El logro principal de nuestro PIAR estaba hasta 10, pero el niño ya llegó a 15. ¿Cuál es el paso a seguir? Porque no nos podemos quedar todo el tiempo en el mismo logro. Y ahí es donde proponemos la casillita de evaluación que también nos va a servir para nuestros ajustes, ¿cierto? Entonces ya le decimos a los profes, bueno, ya la ajustamos, ya no pasamos a 10 sino a 20. Pero yo en casa ya voy en 15. Quiere decir que la tarea se minimizó, no voy a cansar al niño repitiéndole y repitiéndole algo que él ya se sabe y voy a permitir avanzar. Otra de las estrategias súper importantes es generarles a los niños procesos de autonomía y confianza. Cuando nosotros limitamos mucho tiempo a nuestros hijos, cuando los acostumbramos a que todos se los hacemos, a tener el acompañamiento 100-100, a tener el asesoramiento 100-100, que sucede mucho cuando no tenemos la rutina establecida, porque es en el momentico libre, entonces me toca sentarme con él para terminar rápido. Ellos se van a acostumbrar a eso. Como todos nosotros, todos nos acostumbramos cuando tenemos algo que se hace repetitivo. Entonces, sí, ¿eso qué nos va a hacer? Pues que no tengamos confianza en nosotros, porque no todas las veces vamos a tener el adulto, el hermano, el primo, la mamá, el papá o el profesor que nos esté diciendo esto se hace así, esto lo vamos a manejar de este modo, esto lo vamos a hacer de tal manera. Usualmente, ¿qué hacemos? Recibimos una indicación y la hacemos. De ahí parte fomentar los procesos de autonomía, permitir que sea el niño o la niña quien se siente en su horario ya establecido y inicie con su labor. Inicialmente sí es bueno como aclararle qué le toca hacer. Entonces, mira, tu tarea el día de hoy es escribir las vocales, desde este renglón hasta este renglón. Listo. Y te dejo ahí cuando yo vea que se va cumpliendo el tiempo que le tengo establecido para que tome un descanso, vuelvo, ven que has avanzado, qué pasó acá, hacemos correcciones, te puedes levantar y tomas tu tiempo de descanso, como les decía, puede tomar agüita, puede simplemente un respirito, botar el papelito, tajar el lápiz, te sientas y retomas ya con las correcciones hechas. Si es preciso, reafirmamos la corrección y lo volvemos a dejar solito. Sí, no tiene que quedar la tarea perfecta. En los colegios no nos piden tareas perfectas, nos piden tareas reales, que es otro de los grandes errores que cometemos como papás, querer enviar ejercicios perfectos, porque la perfección realmente no existe en ningún ámbito, ni en el escolar, ni en el laboral, ni en el personal. Sí está bien que queramos generar un aprendizaje significativo y constante, pero eso no tiene por qué llevarnos a buscar la perfección. La perfección realmente es algo muy superficial y la perfección cambia dependiendo de la persona que esté mirando el contexto. Entonces estábamos hablando de los procesos de autonomía y confianza, ¿cierto? Entonces, en el ámbito escolar es muy importante permitirle a nuestros niños y nuestras niñas que empiecen a generar esa autonomía al hacer las tareas escolares. Pero también para ellos es muy importante que empiecen a generar autonomía en los procesos de decisiones. Entonces, nosotros empezamos a implementar la rutina. Inicialmente la rutina sí iba a ser una decisión del adulto,
pero después eso puede empezar a cambiar. Entonces, ¿en qué momento te quieres tú sentar a hacer tu tarea? Porque es que no deja de ser tuya. Que yo te acompañe no quiere decir que la tarea no sea tuya. Entonces, ya cuando tú estás muy acostumbrado a eso, podemos entrar a hacer negociaciones. Entonces, ¿en qué momento la vas a hacer? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Y cómo vamos a realizar las correcciones? Entonces, ya va a ser algo que va a ser de agrado mutuo, porque ya no me voy a sentir yo como la que obligo, como la que presiono, como la que implemento, sino que va a ser la misma personita, el mismo niño, la misma niña la que va a decidir cómo vamos a hacer la actividad. Y para ese momento ya tiene que estar muy, muy, muy interiorizado todo el proceso de autonomía, todo el proceso de autoconfianza y sobre todo el proceso de autoconocimiento. Porque para el momento en que nosotros entremos a la negociación, para nuestros chicos y nuestras chicas tiene que estar tan claro su proceso de aprendizaje, su identificación de modelo de aprendizaje que lo va a poder hacer muy rápido y además de una manera muy divertida porque es que él ya mismo va a reconocer cómo aprende. Por ejemplo, en mi caso, yo soy súper visual. Pues todo lo que a mí me quieran enseñar tienen que mostrármelo primero. Y yo tengo 37 años y sigo siendo visual. Y me imagino que cada uno de ustedes tendrá su propio estilo de aprendizaje. Entonces ya lo identifican, yo cómo aprendo. Entonces yo aprendo escuchando, yo aprendo viendo y tocando, yo aprendo cuando me permiten hacer las cosas, experimentando. Eso es lo que los niños y las niñas tienen que ir descubriendo a partir de todo este proceso que les he venido hablando y a partir de empezar a interiorizar todo esto para poder empezar a generar ellos mismos sus propios procesos de autonomía. ¿Listo? Entonces, bueno, antes de pasar con la sección de preguntas, sí me gustaría a mí primero hacerles a ustedes unas preguntitas para que me las respondan más adelantico. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuáles son sus primeras preocupaciones sobre el afrontamiento escolar de los niños o las niñas? ¿Realmente va dirigido a una preocupación suya personal o a una preocupación de avance del niño o la niña? Entonces les voy a pedir porfa que vayamos pensando la respuesta, que vayamos como, si quieren las vamos anotando, vamos como interiorizando esa parte para poderlo conversar ahorita en la sesión de preguntas. La otra es de las estrategias que vimos y dentro de las estrategias personales, ¿cuáles estoy utilizando yo en casa para apoyar el proceso académico de mi hijo, mi hija, dentro de la elaboración de tareas escolares y dentro de las tareas propias del hogar? ¿Sí? ¿Qué estrategias usamos nosotros? De pronto, no sé, que alguien me diga, ah, no, es que a mí me funciona muy bien el estímulo de recompensa. Entonces yo simplemente le digo, haces la tarea, te gasto un helado y esa me funciona. Y para mí eso está perfecta porque si yo le doy el helado, él hizo la tarea y se acabó el problema. Es una estrategia y si usted la usa, pues está perfecto y la dialogamos en un segundito, ¿listo? Y la tercera y última pregunta es, ¿qué cambios puedo hacer en mi enfoque para apoyar mejor a mi hijo o a mi hija? Dentro de todo lo que hemos aprendido, dentro de todo lo que hemos visto, realmente cómo considero yo como papá, mamá o adulto acompañante que puedo cambiar o que puedo empezar a dialogar más o a informarme más para poder apoyar y fortalecer todos esos procesos de aprendizaje. Entonces vamos a tomarnos 5 minuticos, no menos, 3 minuticos para responder rápido esas tres preguntitas y retomamos y empezamos con la parte de compartir de respuesta. ¿Les parece bien? Bueno, ¿quién quiere iniciar respondiendo la primera pregunta? Se las recuerdo. ¿Cuáles son mis principales preocupaciones sobre el afrontamiento del diagnóstico en el entorno escolar y familiar? ¿Quién se anima a responderla de primeras? Pero no todos al tiempo de a un hito. ¿Quién se va a animar? ¿Quién va a ser el primero? Yo, Bueno, Diego Andrés Mora, ¿sí? hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú cómo vas? Bien, gracias.
No, Bueno, pues digamos que nuestra principal preocupación en el entorno escolar con el diagnóstico del niño es que de pronto haya un desconocimiento por parte de las docentes de cómo manejar algunas circunstancias o algunos comportamientos del niño, ¿sí? Digamos que sí, no todos los diagnósticos son tan centralizados o tan cerrados como, voy a poner un ejemplo, como un autismo o como un TDAH o como, sí. Entonces, pues cada niño es un mundo, cada niño presenta digamos, comportamientos o desafíos en el aprendizaje de manera distinta. Entonces, a veces las docentes como que, digamos que nosotros vemos que como que no saben el manejo o como que no saben cómo manejar al niño y eso termina en frustración tanto para las docentes como para el niño y para uno de padres porque uno termina recibiendo una cantidad, digamos, de quejas, de feedback, de cosas completamente negativas. Y aunque uno hable con la docente y diga, no, pero porque no hiciste de esta manera o hiciste de otra, pues ellos a veces como que no tienen como la apertura de escuchar y de seguir las sugerencias, digamos, de la psicóloga o de las terapeutas en el momento, ¿sí? Esa es como la mayor preocupación que nosotros hemos visto con nuestro niño. bueno, ahí la mamita toca un tema supremamente importante y es precisamente ese rechazo a recibir información o ese miedo a afrontar una metodología diferente que encontramos en la mayoría de docentes. No para todas las docentes es fácil manejar un diagnóstico en el aula. Primeramente, por lo que decía la mamá, no todos los diagnósticos son iguales y de pronto para algunas docentes está muy generalizado que los niños tienen unos comportamientos muy similares. Entonces, si yo digo se sienta, si yo digo se para, si digo escribimos, escribimos, si digo coloreamos, coloreamos. Cuando encontramos un niño que se sale de ese estereotipo al que yo como maestra estoy acostumbrada, ahí es donde entramos a discutir mucho con los procesos y las metodologías. Eso es un caso muy, muy, muy complicado por lo que decía la mamá, empezamos a frustrarnos. La frustración no solo es para la mamá, no solo es para papá, sino también es como para el niño. Lo que lo hablábamos al principio, me están enseñando algo de una manera en la que yo no la entiendo. Estoy en un lugar que no reconozco como propio, donde no he logrado adaptarme y además me quieren obligar a hacer algo que yo no quiero. ¿Cómo lo vamos a manejar nosotros? Ahí es muy importante poder hablar con la docente, aunque no lo creamos y a veces digamos, es que no quiere, muchas veces lo que hace falta es información, pero información relevante. O sea, si yo cojo a la profe y le digo, profe, es que el niño se queda sentado si yo le pongo un lápiz verde sobre el puesto. Ya me va a mirar como, a ver, usted me va a venir a mí a enseñar a ser profe porque aparte tendemos a encontrarnos muchas veces ese tipo de respuestas. Usted me quiere venir a enseñar a mí. Cuando uno justifica el por qué, es mucho más fácil de generar el impacto, ¿cierto? Que es realmente lo que buscamos con un docente de este modo que nos está diciendo la mamá, generar un impacto en ella para que de ese modo ella logre generar un impacto en nuestro hijo, nuestra hija. Entonces, es diferente si yo voy y le digo, bueno, profe, mire, en este momento, pues definitivamente, que es lo que la mayoría pide, un acompañamiento externo. El acompañamiento externo no es posible, pero podemos empezar a mediarlo de esta manera. De pronto, si usted se da la oportunidad de conocer más a Pepe, vamos a ponerle Pepe. Si usted se da la oportunidad de conocer más a Pepe, de pronto si miramos la posibilidad de el cambio de puesto, de tener un compañero guía, de manejar estas dinámicas. Es muy importante en este caso conocer el PR porque el PR es lo que nos va a dar a nosotros como padres las herramientas para exigirle a esa profesora. Entonces, mire, profe, en el PR dice que el niño tiene que ver esto, entonces no tenemos que forzarlo a ver esta temática que usted tenía preparada. En casa nosotros vamos a apoyar de esta manera. Tenemos que minimizar el tú no puedes, no lo estás haciendo mal, te estás comportando mal, porque eso se puede convertir en un refuerzo conductual para el niño o la niña. Entonces, el yo estarle diciendo no, 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 probablemente va a hacer que él lo use como escudo para que yo le permita. Entonces, si la profe ya sabe que a él le molesta que yo le diga,
no te sales del salón, pero cuando te sales del salón le permito hacer otra actividad que él si quiere, pues se va a seguir saliendo. Entonces, ¿cómo vamos a establecer esos límites en el aula? ¿Cómo vamos a lograr que él realmente se quede? ¿Sí? Entonces, nuestra herramienta para saber ese cómo lo vamos a hacer es el PIER. Ese es el documento que nos va a ayudar ciencia en el colegio. No es fácil, no es como que yo le diga, no, usted mañana vaya a hablar con la profe y ya eso, mejor dicho, se soluciona el problema. No, cambiar la mentalidad de un adulto es muy complicado. Es de las cosas más difíciles que nosotros nos vamos a encontrar en cualquier aspecto de la vida. Lograr cambiar la mentalidad de un adulto. Es súper complicado. Pero si nosotros manejamos bien nuestras herramientas, claro que sí lo podemos hacer. De pronto es también como no dejarnos impactar tanto por los comentarios negativos que encontramos en el entorno escolar, porque a veces eso nos martilla mucho. Ese tu hijo no puede, tu hijo no hace, tu hijo no va a ser capaz, es que ya no sabemos qué hacer con él, es que definitivamente, y lo digo porque lo he escuchado mucho, este colegio no es para tu niño, no como que, ¿por qué no? O sea, explícamelo bien. Entonces, simplemente es como empezar a ser más partícipe de la elaboración de los documentos que me permiten manejar la verdadera inclusión y empezarlos a hacer valer. Eso no es un documento que nosotros hacemos para que quede ahí, en el manual o en el proceso del estudiante. No, eso es un documento que se hace para poder hacerlo valer. Por eso es muy importante que los conozcamos, porque ese es el que nos va a dar las pautas del manejo. Todo lo que es manejo en aula nos lo da el PIER y por eso es importante que los papás apoyen esa elaboración. Y apoyar es estar presente cuando se fomenten los logros, están presentes cuando se fomenten las expectativas, poder decir la expectativa está muy alta para el logro o el logro está muy alto para mi hijo porque yo lo conozco y yo sé los alcances y por más de que yo quiera que avance, no lo puedo forzar a que avance en un año lo que yo quiero que él haga de aquí a 3. Entonces, simplemente es como empezar a centrarnos un poquito en eso para que la docente también entienda que sí sabemos que no es solo la palabra de ella la que cuenta, sino que yo también estoy empoderada del proceso, estoy haciendo mi apoyo en casa y voy a estar ahí muy pendiente para decirle un momentico que no son las cosas tan así. O sea, tú tienes tu punto, yo tengo el mío, la idea no es que discutamos, sino que hagamos una alianza, hagamos un acuerdo para poder mejorar las conductas. Las conductas se pueden cambiar, claro que se pueden cambiar cuando hacemos las actividades atrayentes para los niños. Nadie se va de un sitio donde le gusta estar. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es que nos guste estar dentro del aula. Antes de aprender cualquier cosa, es encontrarle el gusto a lo que estamos haciendo en ese espacio. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, Natalie Conde. Yo. Buenos días a todos. Sí, mi preocupación son dos cositas. Una, el desconocimiento del síndrome que tiene el niño, porque ni siquiera los médicos saben muchas veces qué es lo que tiene. Entonces, él dice qué es eso, ellos dicen qué es eso y tienen que mirar por internet. Es una enfermedad huérfana y pues en el mundo hay como, no sé, 100 personas, era lo último que me decía la endocrino, pero pues eso también es una preocupación que no conozcan. Y la otra preocupación que yo tengo en el aula es que mi hijo no habla. O sea, ya está hablando, gracias a Dios, ya está hablando, ya dice palabras, pero muchas veces no le entienden las mismas profesoras. Entonces, lo dejan porque ya hacen que le entienden, pero realmente no le están entendiendo. Y pues eso también me pasa a mí. Entonces nosotros habíamos hablado, bueno, vamos a empezar lengua de señas, pero pues en los colegios, por más inclusión, tampoco los profesores todos saben lengua de señas. Listo. Bueno, nosotros lo estábamos hablando al principio y les decía yo que en los tres ambientes donde usualmente nos movemos con nuestros niños y nuestras niñas, el diagnóstico se ve de una manera diferente. Una cosa es como lo está viendo el médico, otra cosa es como lo está viendo el psicólogo y otra como lo está viendo el profe o la profe, ¿cierto? Que es realmente nuestro enfoque el día de hoy. ¿Cómo lo está viendo el profe o la profe? Entonces, realmente acá la importancia no es que conozcan del diagnóstico, sino que conozcan del proceso de aprendizaje del niño, ¿cierto? Entonces, si la profe logra conocer cómo está aprendiendo tu niño, de esa misma manera va a aprender a conocer cómo enseñarle, así no tenga ni idea del diagnóstico. O sea, que tú le digas, tiene tal diagnóstico y ella, "Mm",
No tengo ni idea qué es eso, pero sí sé que el niño aprende cuando se le presenta todo de una manera visual o de una manera auditiva o de una manera kinestésica. En cuanto al proceso de comunicación, sí es importante empezar a generar esos avances para que él pueda comunicarse con su entorno. Si no se puede la lengua de señas, porque por lo que dices y tienes toda la razón, yo le puedo enseñar lengua de señas a una persona, pero es que él no se va a mover siempre en ese mismo entorno. Y el 90% no conocen la lengua de señas o tienen un conocimiento muy básico. Hay muchas aplicaciones que podemos utilizar a nivel académico que no van a limitar, no van a interrumpir otros procesos, pero sí pueden ser de gran ayuda. Una de esas aplicaciones se llama, permítame un segundo, lo verifico acá, que además nos puede servir mucho porque es una ayuda escolar, ¿cierto? Y es una aplicación que se utiliza mucho en el entorno académico porque como no interfiere con los otros procesos, pues como que simplemente nos sirve para comunicarnos a nivel escolar. Se llama Pictotraductor. ¿Qué es lo que hace el pictotraductor? Pues como que la persona habla, en este caso tu hijo habla, presenta una idea, ella lo pone en su teléfono, se descarga gratuito, la docente lo pone en el teléfono y él le muestra diferentes imágenes asociadas a lo que entendió, el niño escoge cuál quiere y ya el adulto o el compañero le entiende. ¿Cierto? Entonces, como una manera de empezar a fortalecer esos lazos de comunicación con el entorno, que a veces sí cuando el lenguaje es bajo, pues sí dificulta un poquitico porque no se puede evaluar. Entonces, sí encontramos profesoras que dicen, creo que aprendió. Yo le pregunté y dentro de lo que respondió, creo que sí, pero no estoy segura. Entonces ahí es donde uno, bueno, espérate, hay esta herramienta, lo vas a evaluar así, o cambiamos el proceso de evaluación. No todas las evaluaciones tienen que ser orales o escritas. Entonces, ¿cómo te puedo yo evaluar para que tú sepas lo que estás haciendo y yo también sepa interpretar eso que tú estás haciendo, que estás manejando? Entonces, ahí lo que tenemos que cambiar es un poquito la metodología del cómo lo estamos haciendo dentro del aula, porque en casa pues uno usualmente entiende. La convivencia nos genera esa comunicación. Y cuando tenemos un acercamiento constante y afectuoso, uno también entra como a generar ese proceso de comunicación. Como dicen los papás, usualmente nos entendemos. Él se hace entender, yo me hago entender y nos entendimos. Pero no pasa lo mismo con otros escenarios. Entonces, por eso les recomiendo este tipo de herramientas como el Picto Traductor, que va a facilitar mucho el proceso de interacción. Y el pictotraductor me gusta mucho porque además de que le da al niño un sinfín de posibilidades para expresarse, también le da al adulto la idea completa. Entonces ya, bueno, no sé, ¿qué quieres ir al baño? Ah, ok, vas a ir al baño y te devuelves y no hay problema. Y empezamos a generar procesos de comunicación. Y ya más adelante, si vemos que la idea nos funciona, pues podemos empezar a hacer llaveros de comunicación, que es como lo más viable, mientras miramos a ver el sistema de comunicación que vamos a implementar ya, que va a quedar como para siempre. Pero inicialmente podemos hacer llaveritos de comunicación, ayudarnos con herramientas que nos faciliten ese proceso. Listo, bueno, una última persona. Tiene levantada la mano Susan Torres. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, profe, algo que sí, o sea, yo resalto mucho, pues como tú sabes, tienes conocimiento, Juan Diego hace poco pues se cambió de colegio, ¿sí? Y pues he notado muchísimo la diferencia. ¿Por qué? Porque el colegio ha estado más pendiente de Juan Diego que el anterior colegio. O sea, es como más alegría que siento yo, porque el niño pues sí ha mostrado avance. Me he entendido mucho con la profesora, pues que principalmente, que es la de inclusión, ella me comentaba algo, o sea, yo sé que Juan Diego hizo cambio de colegio y pues la parte de socialización le ha ido muy bien, o sea, no mostró nada negativo. Em, creo que fue el miércoles que ella me envió un audio donde me dijo que la profesora estaba muy contenta con Juan Diego, porque Juan Diego es juicioso. Yo le dije, sí, profe, él es juicioso, pero
hay que estar pendiente de él, porque él pueda que se quede sentado y ella piense que él está haciendo las cosas, ¿sí? Algo que también me resaltó y me dijo fue que Juan Diego no copia por frases, sino por palabras. Entonces, por eso él se me queda mucho en escritura. Muchas veces él acá me llega con las actividades incompletas o con no sé si le dejaron no tareas, hasta crearon un grupo, pues ya me parece mejor que era un grupo donde las mamás, muchas mamás, pues sí nos comparten la información, como hay muchas que quedamos como, todos quedaron en lo mismo, ¿sí? Quedó la actividad incompleta. Entonces ahí uno como papá queda como, ¿será que dejaron actividad? ¿Será que dejaron tarea? Porque todos quedamos en el mismo, o sea, todos quedaron como, quedó para, y ahí quedó la actividad, ¿sí? Entonces yo le decía, profe, desde, pues, en la reunión que tuvimos con la doctora Sandra, la idea es que si los docentes del aula nos colaboren con una foto de lo que se hizo en clase, en la actividad, para nosotros como papás, que el niño termine en la casa y pues así mismo complementarlo. Juan Diego no es tanto de escritura como yo en algún momento lo revelé, lo dije en la reunión. Él es más práctico, él no es de estar sentado y que le dicten, porque él se cansa y se dispersa, o sea, gira la mirada de otro. Entonces, em, yo he estado aquí presente, sí, en la casa, en las actividades de Juan Diego, y le digo, Juan, si tú no copias, no vamos a poder terminar la actividad. Y si no terminamos la actividad, no vas a poder hacer lo que te gusta. Entonces, jugar, ir de tus abuelos, estar con ellos. Entonces, estos días él ha estado como muy, o sea, me ha copiado, pero no lo ha copiado todo. Entonces yo le pregunto, Juan, digo, ¿por qué no copiaste? Es que la mano me duele, ¿sí? Entonces, esa es como mi preocupación ahorita, que sí, el colegio ha estado muy pendiente, es algo que sí me alegra, pero Juan Diego me queda a medias, ¿sí? Y no logro como buscar como o sea, como que qué hicieron. Con Juan Diego nos pasa algo particular. Juan Diego nos presenta un tipo de adquisición de aprendizaje kinestésico. Por eso se nos dificulta tanto copiar, porque cuando dictamos o nos piden la transcripción, son cosas muy largas y que en últimas terminan siendo redundantes para él. Yo le explicaba a la profe en la reunión que también se vale ser concretos y no está mal. Si yo a Juan Diego le digo, Juan, para mañana tú tienes que traer lápices porque vamos a dibujar un perro, colores porque vamos a colorear la nube y un esfero de color naranja porque vamos a hacer un animalito. Juan lo entendió todo. Y cuando yo le pregunto qué toca traer para mañana, lápices, colores y un esfero, ya. Él omitió la parte del para qué, porque el para qué lo voy a hacer mañana no me interesa aprenderme. Simplemente me dice, vamos a hacer esto y esto y esto. Y Juan tiende a ser muy concreto. Por eso era que yo les recomendaba que no lo obliguemos a copiar textos muy largos, sino démosle la información concreta. Eso es un tipo de herramienta que podemos usar. A mí no me interesa que él copie todo el texto, me interesa que entienda el texto, que entienda la idea principal. ¿Sí? Entonces, si yo le presento a él la idea principal, lo concreto, lo que quiero que se aprenda, y le pido que él lo escriba, él lo va a hacer. No tuvo necesidad de copiar las 10 hojas, simplemente es lo que yo necesito que se aprenda. Y todo su proceso de aprendizaje es concreto. Y eso nos pasa mucho. Y he encontrado muchos niños que aprenden igual que Juan, son concretos. Si yo no le presento la operación concreta, no la va a hacer. Inicialmente porque pensábamos que él tenía dificultad para el proceso de escritura, porque como los textos son muy largos, le daba pereza visual y ya los veía y decía, no, gracias, no quiero. Cuando se le empezó a brindar información concreta, sí viste que él empezó a escribir más rápido y empezó a cogerle el gusto a la escritura. Por eso, porque ya es algo que él entiende. O sea, lo vi, lo entendí, lo escribí, listo. Y hay que aprender a respetarle ese proceso de aprendizaje que él tiene. Entonces yo le decía a la docente de apoyo que sí, como tú dices, es muy buena
¿Qué tiene más sentido? ¿Que me copie las 10 hojas o que aprenda lo que en esas 10 hojas yo le quería enseñar? Sí, Entonces, tiene más entonces, sentido que genere un aprendizaje. Entonces, no es obligarlo a que copie todo, porque si es para medir proceso escritural, ya lo hace muy bien. Comprensión lo hace perfecto. Lo hace tan perfecto que me hace un resumen rápido de lo que yo le dicté y lo escribe en el cuaderno. Permitirle que lo haga de esa manera. Entonces simplemente vas a mirar o yo le doy la idea. Entonces, bueno, hoy vamos a ver los seres vivos. Los seres vivos tienen estas características. Las escribes, por favor. Ya puede que los otros niños necesiten del texto completo. Juan no, pero va a tener el mismo significado, va a tener el mismo impacto y va a generar el mismo aprendizaje que todos los compañeros. Simplemente que él necesitó escribir 3 párrafos mientras los otros niños necesitaron escribir 3 hojas. Y es algo que tenemos que respetar. Como les decía al principio, respetar el proceso de aprendizaje, el modelo, el ritmo y el tiempo. Pero el aprendizaje fue el mismo. sí, ¿Sí? es así. Incluso él cuando me indican que ahorita está en algo de que se tiene que aprender algo de El Quijote de la Mancha, como un guión. Y ahí está como, o sea, lo dice, pero lo dice a su manera. Entonces, ahí yo le entiendo. Mi pregunta es, la docente que a él le brinda las clases, se llama Diana, Ya ella están tiene enterados. conocimiento. Sí, todos los docentes de Juan ya están enterados dentro del el plan que con él se va a manejar más una estrategia DUA. Está contemplada la dinámica de ser puntuales, ser concisos y manejarles el proceso. Igual se va a ir implementando un poquitico más fortalecer las ideas, como que no seamos tan concretos, vamos a expandirnos un poco, pero es un proceso que le vamos a permitir el ir llevando a su ritmo. No lo presionamos, le permitimos que aprenda a su manera, pero le vamos a ir enseñando a expandir un poquitico más las ideas que empezamos a recoger y a transmitir. Pero ya todos estamos enterados. Muchas gracias, Doc. Vale. Bueno, se nos va a acabar el tiempo. No sé si alguien tiene alguna preguntita, algo que quiera profundizar más de la conferencia de hoy. Profe, sí, Inquietud, Es que alcé la doctor. y tengo una preocupación con mi hijo, es en la parte convivencial, todos los días hay una queja y siempre o sea, siempre los profesores manifiestan que él es el que empieza, le dicen mentiroso, que es un mentiroso y él ya se metió en la cabeza de eso y me dice, mamá, no me creen, hasta el punto de que tengo un celular guardado y él se me lo lleva a escondidos para grabar y decir, mamá, voy a grabar y para que me crean que yo no soy el que molesto. Inclusivemente una profesora me dijo, Luena, tengo un observador, acá tengo todo lo que el niño hace, ha molestado y el colegio no es para él. Entonces esa es mi preocupación, la convivencia. Y los Bueno, profesores creo que no han entendido como el, el diagnóstico. Me lo solicitaron 2 veces la orientadora y ya lo tienen, entonces creo que ellos no saben cómo manejar el niño. bueno, acá tocamos un punto importantísimo. El colegio es para todos. Siempre el colegio es para todos. Puede que no de la misma manera. Nosotros podemos decir, bueno, vamos al colegio para fortalecer el aprendizaje, la socialización, la interacción, pero de una u otra manera el colegio termina siendo para todos. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta acá es cómo estamos validando la información que recibimos de parte del niño. Si de entrada nosotros entramos a juzgarlo, pues lo que vamos a generar es precisamente este tipo de conductas. O sea, yo no lo hago, yo no te pego, pero si tú siempre me dices que yo te pego, pues yo voy a terminar pegándote para que tú lo digas de verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos validando de parte de los docentes la información que el niño da? No podemos asegurar que lo hace o no lo hace, porque no estamos presentes, ¿cierto? Pero sí Ahora es cómo podemos validar la información que él nos está dando. Porque muchas veces nosotros ni siquiera medimos la fuerza. O sea, yo puedo pasar y hacerte así, para mí fue pasito, pero tú lo sentiste durísimo. Entonces tú me vas a decir, tú me pegaste y yo no te pegué, te saludé.
pero es que me acabas de golpear. No te golpeé, te hice así, ya. ¿Sí ven? Entonces es como estamos percibiendo también todo eso. Entonces yo sí te recomiendo de pronto como reunirte con la profesora, no tanto a aclararle el diagnóstico, por lo que te decía, o sea, como ve el médico, el diagnóstico de tu hijo no va a ser la misma manera como en el colegio lo están viendo. Entonces no necesitamos que ella aprenda del diagnóstico del niño, necesitamos es que ella aprenda del niño. ¿Qué características puntuales le podemos brindar al colegio sobre el niño que creamos relevantes para de pronto omitir un poquito estos procesos de comunicación que estamos teniendo con él? No todo el tiempo yo lo puedo atacar, como tampoco todo el tiempo lo voy a poder defender, pero sí todo el tiempo lo puedo validar porque dentro de la validación viene la explicación. Entonces te pongo el mismo ejemplo. No es que yo pasé y le hice así pasito, pero resulta que es que mi compañero sí lo sintió duro. Cuando yo ya conozco ese contexto, ya le puedo decir, no, mi amor, es que de pronto sí lo tocaste muy duro, mira que tú tienes mucha fuerza en tu manito, entonces vamos a tratar de no saludarlo así, sino darle la mano. Entonces, si ves que ahí dentro de la valía de él, estamos modificando una conducta que de pronto puede estar siendo un poco motivo de conflicto con la docente. Pero mi primera recomendación ahí, ¿cuál es? Dentro del marco de la comunicación, sacar un espacio para podernos sentar con la profe y explicarle quién es el niño y pedirle que por favor se tome el tiempo de conocerlo. O sea, no es como que no hace las cosas como yo quiero, entonces no, el colegio no es para él, no, el colegio es para todos. Siempre, siempre, siempre el colegio va a ser para todos. De diferente manera, pero va a ser para todos. Pero si ¿Qué es como empezar a darle valía, démosle valía a lo que el niño nos está contando y de pronto indaguemos un poquito más qué está pasando. O sea, sí, que tú te paraste del puesto. Ok, mi amor, tú sabes que uno no se para cuando estamos en clase, ¿cierto? ¿Sí lo sabías? Si no lo entiendes, te lo explico. Ok, no nos paramos porque hay normas de respeto, hay normas de convivencia. Lo vamos a entender. Ah, es que me aburro. Listo. ¿Qué vamos a hacer para que no te aburras? Es que no entiendo. Ah, es otra razón. No entiendes, te paras y te vas porque no lo entiendes. ¿Qué puedo hacer yo para que tú lo entiendas? ¿Sí? Y todas esas herramientas las vamos fomentando a partir de las herramientas que tenemos para aplicar en clase. Entonces también es como preguntarle a la profe, bueno, ¿qué herramientas está usted usando? Muy bien el observador me da cuenta de lo que estamos haciendo mal. Perfecto. Pero ahora, ¿qué me está dando cuenta a mí de lo que estamos haciendo bien? Porque lo que estamos haciendo bien es lo que me va a dar la pauta para empezar a fortalecer los procesos en mi hijo. Entonces, tú me hablas del observador, yo ya te escuché las quejas, ya sé todo lo que él hace mal. Listo, yo lo voy a hablar con el niño en casa. Pero ahora necesito conocer usted como docente qué herramientas está utilizando, que me diga, ah, no, espere, sí, pero es que esto lo hizo bien. ¿Dónde está lo que hacemos bien para yo poder partir de algo? ¿En qué momento lo hicimos bien para yo conocerlo y pegarme de ahí para empezar a hacer más cosas bien, para empezar a fortalecer y mejorar esas conductas que de pronto no nos gustan mucho? Entonces nos sentamos las dos, yo como mamá, usted como docente, no miramos lo que estamos haciendo mal, porque lo que estamos haciendo mal ya me lo he dicho todos los días, sino que ahora yo quiero mirar qué está haciendo bien para seguirlo haciendo. Tiene que haber algo, una cosa, profe, una cosa que usted me diga, él hizo bien esto. Ninguna persona en el mundo hace todo mal. ¿Qué es esa cosa que sí se está haciendo bien para partir de ahí? ¿Cómo estamos haciendo el ajuste? ¿Cómo le estamos presentando las actividades? ¿Cómo lo estamos motivando? Hay niños que requieren mucho apoyo, entonces que si hizo una bolita, bien, mi amor, hiciste la bolita, perfecto, y eso los anima a continuar. Entonces, no me importa que no escriba todo, que no haga toda la plana de bolitas. Desde que haga una y yo lo motive y él se sienta motivado y animado a seguir, no se me va a parar porque sabe que tras la otra bolita viene otro aplauso y tras la que sigue otro aplauso. Y si yo me tengo que pasármela aplaudiéndole toda la hora, perfecto, pero lo logré tener sentado, logré que hiciera la actividad y además logré que empezara a cogerle gusto a lo que estamos haciendo y que no esté buscando todo el tiempo cómo me escabullo de esto que no me gusta. Porque si se está saliendo del salón, si está mostrando conductas disruptivas, esas conductas que su merced me manifiesta se llaman así, conductas disruptivas, es porque no nos gusta donde estamos. Si no me gusta, no me quedo y es válido. Lo que tenemos que hacer es que le guste para que se quede. ¿Cómo nos vamos a empezar a comunicar tú y yo para llevarnos bien? Tiene que haber un motivo
tiene que haber un algo que nos lleve a llevarnos bien, a mí como docente, a ti como alumno, y lo vamos a descubrir, lo vamos a aplicar y lo vamos a hacer. ¿Listo? Independientemente del diagnóstico que tenga. Eso puede pasar con cualquier niño o niña y las soluciones, busquemos el punto medio donde los dos estemos bien. Sí, porque la última conversación que tuve con la orientadora me dice, me manifiesta, es que los compañeros lo acusan que él empieza. O sea, no hay un adulto en el momento, sino es los compañeros. No hay un profesor que me dé como yo él molestó en clase, entonces Es la la misma dinámica que como con el adulto funciona con el niño. Algo está pasando dentro de ese entorno que no nos está gustando. Todos somos niños. ¿Cierto? Algo está pasando. Lo que te digo, me toca muy fuerte o me coge mis colores sin permiso. Entonces, cuando yo soy niño, a veces no tolero que cojan mis cosas, o pasa y me empuja, o me sacó la lengua, o se salió y como él se salió, entonces la profe se enojó y nos regañó a todos. ¿Cómo podemos mejorar esa dinámica en clase? ¿Qué pero hacemos es para que todos él habla, seamos amigos? él ha ¿Cierto? hablado, y le dicen que no, que el que empieza él es y él es un mentiroso y un mentiroso, y entonces todo lo negativo, o sea, yo ya había hablado y todo lo negativo, o sea, me dice la orientadora, no, es que los compañeros y los compañeros, o sea, no, o sea, yo trato de ser como, de hablar la situación, qué cosas pasan en el salón, entonces me dicen, no, es que los compañeros son los que los acusan, pero no hay un por qué ni los profesores están presentes en esas. No, mamita, es lo que te digo, es empezar a buscar la herramienta para que los niños también empiecen a generar ese proceso de entendámonos. ¿Qué herramientas está usando la profe? O sea, yo te entiendo que la profe no esté presente en ese instante, ¿sí? Pero Sí, entonces sí. te lo digo yo como profe. Yo llego a mi salón, un niño me dice, profe, es que mira que Pepe me pegó. Y yo, ok, Pepe, ¿tú le pegaste? No. Inmediatamente el niño que se sintió agredido me va a decir, sí, está diciendo mentiras, él sí me pegó. Y yo, ok, ¿cómo te pegó? Ah, es que me hizo así. Yo, Pepe, ¿tú le hiciste eso? Él ya me va a decir sí o no. Entonces probablemente, bueno, supongamos, me dice no. Ah, ok. ¿Tú lo sentiste así? Sí, Pepe, ella lo sintió así. Entonces vamos a hacer algo, vamos a ser todos amigos, nos vamos a disculpar, nadie es mentiroso, todos estamos diciendo la verdad, fue una percepción diferente y los vamos a entender todos de esa manera, hacemos una dinámica, jugamos, nos conocemos, nos entendemos. Pero ahí ya, o sea, como que a pesar de que te entiendo la situación de que son los niños los que juzgan, el que tiene que poner el remedio, el que tiene que buscar la estrategia para que esa conducta no se presente es el adulto. O sea, yo no puedo validar que 2, 3, 5, 30 niños cojan a uno y le digan, tú dices mentiras, tú lo haces mal, tú esto, tú lo otro, y todo el tiempo lo estén juzgando por más de que sean niños. Porque uno de mis roles como adultos es generar procesos de respeto. Y ahí no estamos teniendo ese proceso de respeto. Entonces, Sí. eso es lo primero que tenemos que entrar a abarcar. Por eso te digo, habla con la profe, o sea, sí se le entiende, listo, yo no estaba, no puedo dar fe, pero Pepito me dijo, pero ¿cómo hiciste tú para que Pepito no, o sea, él se sintió agredido, se lo respeto, lo voy a manejar, pero mi hijo también se sintió agredido porque es que le dijeron que era un mentiroso y él no se está sintiendo mentiroso. Entonces, no le digo que no le pegó, puede que sí lo haya hecho con fuerza, con o sin intención, no es el punto de discusión, pero ¿cómo lo vamos a abordar con los compañeros? Que es realmente lo que importa acá. No qué hizo, sino cómo lo abordo yo como adulto. Listo. Yo soy la mamita de Elizabeth Trujillo y de Luciano Trujillo. Sí, Ambos señora. tienen dos neurodivergencias diferentes, TDAH y autismo. Creo que nuestra única preocupación como familias en el tema del colegio es el tema no estamos interesados en la parte académica en cuanto a que sean niños de 5. Nuestro tema es la socialización, la interacción con el resto de los compañeros y la aceptación de la neurodivergencia. Con Elizabeth nos pasa que con su diagnóstico de autismo, ella acepta y tolera el bullying y el maltrato. No tienen un mes de colegio y ya me han llamado de enfermería por N cantidad de cosas o procesos extraños sin respuesta, como de golpes y de situaciones
pero que, ay, no, es que fue que me llevaron por delante. Elizabeth en su tema de aceptación permite estas cosas. Es como trabajar eso con ella. Y el colegio tampoco pues no tiene como claridad de lo que sucede, ¿no? Y dos, con Luciano es el tema de la frustración. No tienen un mes de colegio y pues lo que manifiesta es que no quiere regresar al colegio y yo lo único que quiero es que amen estudiar, que les guste y que socialicen. A mí no me interesa lo demás porque lo tenemos claro, su papá tiene TDAH, yo tengo TDAH, o sea, y eso no nos dejó pues realizarnos como profesionales, pero lo que yo quiero es en la parte de los niños. Que observo en Elizabeth que en la hora de recreo ella socializa con niños más pequeños de su edad porque le tienen como bullying por el tema de su boquita, de la parte dental y pues el tema de su proceso también del autismo. Ella ante el rechazo generó poner distanciamiento, no quieres jugar conmigo, listo, no juegas conmigo, yo tampoco. Si ve que va a pasar eso. Entonces, es más que todo de nuestra preocupación el tema de la socialización. Bueno, Entonces la ella busca reunirse socialización. con niños más pequeños porque algo pasa con su salón que pues no comparte o la aíslan los niños de su salón. Es como eso en ese aspecto. Creo que tengo que darle también la oportunidad al colegio porque apenas tienen 3 semanas y se están conociendo. Ella está aprendiendo a poner límites, aunque ella es muy apegada a las normas, en eso es muy juiciosa, pero pues como le digo yo, tienes que siempre comentarnos, decirnos, no quedarte callada y pues cómo trabajar eso. Con Luciano es el tema de la frustración. Es que son dos neurodivergencias diferentes y lidiar con eso como papás no es tan sencillo. Entonces creo que es un tema más de como de socialización y que de los compañeros acepten y entiendan las neurodivergencias que ellos tienen para que de ahí podamos empezar a tener líneas de respeto. Perfecto. No, tú ahí te diste la respuesta. O sea, es más un permitir. En cuanto a la socialización es algo que se permite. Sí, yo no te puedo obligar a ti a ser mi amiga. Tampoco te puedo alejar para que no lo seas, ¿cierto? Entonces encontrar como ese punto medio, pero es algo que se permite. Si bien es cierto que hay personas que se les facilita mucho hacer conexiones, habemos otras que no. Me incluyo porque a mí me pasa, a mí no se me facilita hacer conexiones y a veces puedo durar mucho tiempo en un espacio y si no me hablan, no hablo porque no es algo que se me facilite. Y lo mismo puede pasar con la niña, no se le facilita y más si tenemos ese entorno en que nos están todo el tiempo juzgando. Entonces yo lo que te recomiendo de pronto es como que indagues en el colegio la posibilidad de que puedan hacer talleres de concientización donde la niña no esté presente para que los compañeros también aprendan a aceptar, respetar y mirar desde otro lado la diferencia. A veces los niños por desconocimiento tienden a ser crueles. Entonces es más bien como el que el colegio también se abra un poquito al escenario y presente diferentes talleres vivenciales, porque en ese caso sí se requiere el taller vivencial donde se exponga al niño para que como que conozca un poquitico la situación de tu hija y en base de juzgarla a entenderla y aceptarla. Pero es más una dinámica del colegio. Ok, Que lo que la ok. niña está haciendo, pues como que no está mal. O sea, si tú no me quieres, yo me voy con el que sí me quiere y no hay problema. ¿Sí ves? Lo está tomando más bien antes como muy, muy bien. Sí, sí. No Sí, le eso veo lo hemos problema que tú no comentado me desde hables. pequeña y ella lo ha tenido claro. Sí, o sea, como que no le veo problema, pues si tú no me quieres hablar, yo hablo con él, así esté más pequeño. No me importa. Yo pensé como Pero ahí el estrategia, o en la problema es del casa colegio. pensamos como estrategia hablar con el colegio y de pronto, pues como su papá y yo somos médicos, dar como una especie de charla informativa a los estudiantes desde el punto de vista más científico para que No te va pues a ellos pudieran. funcionar. No te va a funcionar, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de jóvenes. Sí, Si no, se lo bueno, obviamente presentamos de una adaptarlo a manera los niños, porque no muy puedo hablar con el científica, mismo léxico que... sí, yo te recomiendo, lo del taller está genial, pero que sea vivencial, ¿sí? Ok, Entonces, de ok. pronto, como empezar a limitarles sentidos. Entonces, que a ti te amarro la mano, a ti te amarro el pie, a ti te vendo los ojos, tienes que hacer esta actividad con la limitación que te estoy ocasionando en este momento, para que de pronto, al ser más vivencial, los chicos tienden a sentirlo más. Entonces, cuando uno les presenta las cosas muy vivenciales, como que lo interiorizan más y, no, sí, ya entendí por qué no te debo juzgar.
De pronto enfrentarlos Sí. a esas dinámicas que está viviendo tu hija. Como que, ok, dentro de esas dinámicas de taller, cuando uno limita un sentido, entonces te tapo los ojos y te voy a pedir que te tomes la gaseosa. Usualmente se la echan encima. ¿Qué hacen los compañeros? Se ríen. Claro, Para el que ok, está con los ojos vendados es muy frustrante sentir las risas al fondo y él no saber qué pasó. Entonces, como que ese choque con la realidad los hace entender qué está pasando con mi compañera a la que yo le estoy haciendo lo mismo. ok, ok, ¿Sí me perfecto, explico? gracias. Sí, Entonces, sí señor. les recomiendo que ustedes que tienen, pues al ser médicos, al ser como, al vivir todo tan de primera mano, utilicen esas herramientas, pero lo hagan vivencial para que los chicos les entiendan. Y en cuanto a Perfecto. la otra niña que me hablabas del proceso de frustración, la frustración es un proceso normal en cualquier ámbito. Y más Ok, lo que tú decías, estamos empezando. Es como irla llenando de herramientas para manejar. O sea, sí, está difícil, pero no está imposible, mi amor, y lo hacemos. ¿Sí? Si nos presenta una dificultad ahorita, vamos a mirar en dónde nace la dificultad. Yo te voy a apoyar, pero va a llegar un momento en que lo tienes que hacer solita. Pero estamos ok, acompañándola, pero no le vamos a quitar lo que nos está frustrando. La acompañamos a llevar ok. esa frustración hasta que la superemos y darle Ah, tiempo. Es que está muy reciente el sí, está ingreso. muy poquito, sí, sí, Ujú. listo. Entonces Ok, vamos a muchas brindar ese gracias. tiempo. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. De verdad, espero que haya sido súper clara la charla y pues cualquier dudita, con mucho gusto estaré para solucionarlas en otro espacio.